Cordial saludo, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a compartirles una pequeña presentación sobre el paradigma constructivista de diferentes autores como Piaget, Vygotsky y demás, y la importancia, las ideas de cada uno de los autores. ¿Listo? Mi nombre es Brandon Humberto Daza Mendoza, con el código 153121. Estoy cursando la maestría en educación y este trabajo es presentado a la maestra Angélica Lu. Bueno, la introducción. Como les manifesté al inicio, el objetivo de esta presentación es dar a conocer el paradigma del constructivismo, ¿sí? En la unidad anterior se ha abordado sobre el paradigma del conductismo, pues este tiene completamente una visión diferente del aprendizaje del ser humano, y por eso se van a tener unos autores en cuenta como Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel. ¿Listo? Entonces, la pregunta inicial es: ¿qué es el constructivismo? Bueno, se sostiene que el constructivismo es una corriente en la cual nos manifiesta que los humanos son receptores, no son receptores, perdón, pasivos de la información, sino por el contrario son activos, cosa diferente en lo que sucedía con el conductismo, que los seres humanos estaban dependiendo de un estímulo para obtener una respuesta. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo principal del conductismo? El desarrollo humano en su primera medida. Es por eso que todos los contenidos educativos apuntan a eso. Y otra importancia de eso es que se forma en el individuo, ¿sí? En el interior del individuo. En el interior del individuo. Esto no es impuesto por nadie, ni por el docente, ni por ninguna persona diferente. Bueno, puse esta nota que pues es del libro de Chung, que dice: en términos estrictos, el constructivismo es una teoría, no es una teoría, sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Bueno, el constructivismo plantea unos principios fundamentales. Yo los planteé estos 6. El primero, que el aprendizaje es activo, lo que les compartí anteriormente. No es nada impuesto, necesitamos que el estudiante sea un receptor y tome un rol activo dentro de la misma construcción del aprendizaje, ¿sí? Mediante que se construye, mediante la exploración, mediante la experiencia y la interacción con el entorno y con los otros individuos, perdón. Otro principio fundamental importantísimo es el conocimiento previo. Todos los autores nos abordan que los conocimientos previos son importantísimos para la construcción de nuevo conocimiento, que pues les voy a abordar más adelante. Otro principio es aprender implica reorganizar esquemas mentales. Uno de esos principios pues los aborda un autor, pues más adelante lo vamos a conocer, sobre el principio del equilibrio, que aborda sobre eso. Otro principio fundamental es el conflicto cognitivo impulsa el aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que es cuando existe una diferencia entre lo que el estudiante cree saber y lo que necesita pues, comprender. El quinto principio nos comenta que el aprendizaje es social. Esto es fundamental porque el individuo también se aprende dentro de sus relaciones, también se construye su conocimiento, su desarrollo cognitivo pues mejora a través de la interacción con el ambiente y con sus pares y con la sociedad. Y uno importantísimo es el rol del docente. El rol del docente pues es un mediador, un orientador. El docente tiene un rol facilitador del aprendizaje en la creación de esos escenarios de enseñanza-aprendizaje, los cuales para el estudiante son significativos. Bueno, continuamos. Estos son los autores y la temática que se va a abordar dentro del resto de la presentación. Es el tema de Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, Glasser, y una temática importantísima que me pareció preciso abordarla, que es el tema de la cognición situada. Bueno, así a largos rasgos les voy a comentar lo que cada uno de los autores
pues aborda. Jean Piaget habla sobre el desarrollo cognitivo, lo que existen unos factores como la madurez biológica, la experiencia con el medio ambiente, la experiencia con el entorno social para que el desarrollo cognitivo pues, se realice. Lev Vygotsky es el que manifiesta, digamos la teoría de él se especifica en el aprendizaje social. David Ausubel es el aprendizaje significativo, que es cuando ocurre, pues esto ocurre es cuando la nueva información se relaciona con lo que ya tenía, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Brunner habla sobre el aprendizaje por descubrimiento, que la importancia de la exploración, de la vivencia, irradiar a los educandos. Grassefeld es un autor que habla sobre el constructivismo del individuo. Más adelante se va a tocar el tema. Y la cognición situada es una situación en la cual se debe aplicar lo que se aprende al contexto. Bueno, empezamos con Jean Piaget. Sí, Jean Piaget era un filósofo que consideraba que para que sea un desarrollo cognitivo, además de lo que les dije, la madurez biológica, la experiencia en el medio físico y la experiencia con el entorno social, se debe generar un equilibrio entre dos términos que él incorpora, que es asimilación y acomodación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es acomodar los elementos que traigo, que me dan, los acomodo, los proceso. Un ejemplo, una nueva temática. Y la acomodación, ¿sí? La acomodación es el reajuste que yo obtengo dentro de mi cuerpo, ¿sí? De mi cerebro, para con los conocimientos antiguos y los conocimientos nuevos. Es allí donde surge el principio del equilibrio, que era el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo cognitivo. ¿Qué permite este principio del equilibrio? Pues que haya congruencia entre las estructuras viejas o las estructuras antiguas o conocimiento previo con la realidad ambiental externa, ¿sí? O con los conocimientos nuevos. Recapitulando, hablamos sobre la importancia del principio del equilibrio, y es allí donde ocurre que el aprendizaje entra, y a partir de la reestructuración de las estructuras internas del aprendiz, pues cambian sus estructuras mentales. Un ejemplo puede ser en matemáticas. El niño ya sabe dividir por una cifra, tiene el concepto y su estructura mental es de una cifra, y el docente ahora le introduce el concepto de división de dos cifras. Entonces empieza por lo más sencillo, por lo más complejo. Bueno, Piaget también planteaba unas etapas del desarrollo, y estas sucedían de acuerdo a la edad del ser humano, del niño en especial. La dividió en 4 etapas: sensoriomotriz de los 0 a los 2 años, preoperacional de los 2 a los 7 años, operacional concreto de los 7 a los 11 años y operacional formal de los 11 años en adelante. Cada una tiene sus características. A grosso modo voy a describir y poner ejemplos más o menos de cada una. La sensoriomotriz, que es de los 0 a los 2 años, el bebé explora el mundo de los objetos. ¿Sí? Es muy entendido que los cambios ocurren muy rápidamente, pues hasta los 2 años los niños emprenden a caminar, empiezan a hablar, ya identifican las personas, sus familiares, empiezan a imitar las acciones del otro, pues con el tema del lenguaje, pues a lo que dicen los papás cuando les enseñan a hablar. La preoperacional de los 2 a los 7 años, el lenguaje le va a mejorar gradualmente, pero dentro de todo significativamente, ¿sí? Aquí es donde los niños tienen la capacidad de retener imágenes en la memoria, y el aprendizaje se vuelve más acumulativo, ¿sí? Los niños, pues como están en esa etapa de captar todo, pues es donde todos almacenan toda esa información nueva. Bueno, la operacional concreta sucede de los 7 a los 11 años. Ya acá los chicos tienen un poco más maduro el tema del pensamiento, ya ven la vida con más, no ven tanta fantasía sino más realidad en cada una de la vida de ellos. Ya tienen la capacidad de resolucionar problemas concretos. Su pensamiento lógico y sus habilidades de solución de problemas se organizan en operaciones concretas. ¿Listo?
y operación formal de 11 en adelante, que ya es donde algunos pues se denomina también adolescencia. Ya los chicos ya tienen una madurez cognitiva, que pues ya se interesan por temas más sociales, más del desarrollo de su identidad, más de cómo se ven, cómo nos percibe la comunidad, el interactuarnos con la sociedad y con los pares. Bueno, ahí terminamos a Piaget, empezamos con Lev Vygotsky. En pocas palabras, la teoría de él sostenía que el aprendizaje sucede más en un ambiente social, o sea, le da mucha relevancia al ámbito social. Es por eso que él considera que su entorno social favorece en gran medida el desarrollo cognitivo del aprendizaje, ¿sí? Esto puede acelerarse, lo que determinaba Vygotsky es que se puede acelerarse las interacciones sociales y pues el aprendizaje. Estas interacciones, pues bien sea cualitativa o cuantitativamente, debe ser, ¿sí? O el aprendizaje nuevo debe ser mejorado de acuerdo a lo que traía. Un ejemplo en las tablas de multiplicar, entonces traía un ejemplo de 2×2, entonces ya el nuevo aprendizaje debe ser al menos de un 4×4 o más o menos así. Más adelante también hablaremos sobre las características del constructivismo, bueno, en la parte final. Su teoría, dentro de su teoría tenía un apartado fundamental que era la ZDP, que era la zona de desarrollo próximo, que era entre lo que el niño podía hacer y lo que puede hacer bajo la guía de un adulto o del docente orientador. Hay factores. Vygotsky determina 3 factores: interpersonal, el sociocultural y el individual. El interpersonal pues es donde nos comparte que el entorno social es fundamental para el aprendizaje y que esta interacción transforma las experiencias relacionadas con tal aprendizaje. Pues es casi la premisa principal de Vygotsky sobre el tema de lo social. Lo sociocultural, un factor, pues se afirma que no es posible separar el aprendizaje del desarrollo del contexto, ¿sí? La manera en que los aprendices interactúan con sus entornos marca su pensar. Es allí donde el ejemplo clásico, que es la importancia de la escuela. La importancia de la escuela no es solo importante por su estructura física, sino por lo que se puede generar allí, ¿sí? Caso concreto, lo que el niño aprende con sus compañeros, sus gustos, sus videojuegos, lo que hace en la tarde, lo que lo construye de día a día y todo lo demás. Entonces la escuela es un espacio fundamental e importantísimo para esta construcción del conocimiento. Otro factor individual que Vygotsky consideraba era el tema individual, ¿sí? Que tenía que ver con las características heredadas, ¿sí? Que sí tenían cierta concordancia las características heredadas con el desarrollo cognitivo. Bueno, seguimos a David Ausubel. Dentro de las teorías es la que más me llama la atención, que es el aprendizaje significativo. Y pues él nos compartía que es el proceso del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En pocas palabras, que lo que aprendemos ahora no se relaciona de manera acorde, o sea, no rompe como los conocimientos previos que traía cada uno del niño. Hay una frase que me gustó mucho, o parte de los libros que estaban como base para leer, sobre el tema de lo siguiente: aprender no significa repetir información, sino integrarla a la estructura cognitiva ya existente mediante procesos de relación, diferenciación y reorganización. En matemáticas, poniendo un ejemplo, puede ser el tema de los conjuntos. Entonces los niños ya saben, en ciencias naturales, perdón, entonces los niños ya saben los mamíferos, los ovíparos y toda la clasificación de los animales. Entonces ya se pueden empezar a formular conjuntos de animales. Entonces el conocimiento nuevo lo que hace es fortalecer y no va a cambiarnos la estructura de los conocimientos previos. ¿Por qué es significativo? Porque construye a partir del conocimiento previo. Bueno, el autor, Ausubel, también decía sobre 3 tipos de aprendizaje. Uno es significativo subordinado, que pues lo que se entendió del texto es que se ubican jerárquicamente de acuerdo a
a su concepto más general, ¿sí? Entonces tienen una organización jerárquicamente. El otro es aprendizaje correlativo, el cual manifiesta que el nuevo conocimiento tiene que tener sintonía con el conocimiento anterior o con los conocimientos previos. Sí, hay una frase que también tomé en la lectura que dice: si el aprendizaje tiene el mismo nivel cognitivo que el anterior y es únicamente una extensión, modificación o elaboración del mismo. Moreira, 1997. Y por último tenemos el aprendizaje supraordinado. Aquí es donde pues, se adquieren conceptos que se pueden abarcar o subsumir conocimientos ya que se tienen en la misma estructura cognitiva. O sea, un ejemplo de los animalitos que acabé de poner anteriormente. Para que este aprendizaje significativo ocurra, debe haber unas condiciones. A grosso modo, pues se pudo establecer 3 condiciones. Debe haber una existencia de conceptos generales previos. Seguimos en el ejemplo de los animales. Entonces, el conocimiento previo es qué animales son los mamíferos, ¿sí? Qué animales no. A partir de ello ya puedo orientar a los niños, a los educandos, el concepto nuevo que se les va a introducir. Allí donde las características está que el aprendizaje depende de la secuencia lógica de los contenidos. O sea, no puedo decir, bueno, un conjunto de X animales si antes no diferencian si son bípedos, cuadrúpedos, que tienen alitas, que tienen piecitos, que cuántos pies, que todo lo demás. Otra condición es consolidación del aprendizaje. Esta consolidación del aprendizaje tiene mucho que ver con el tema del tiempo y de la comprensión. ¿Sí? El tiempo que el niño dura mientras hace profundo su conocimiento, hace una interiorización del mismo y la comprensión de cada uno de los mismos. Y por último, la conciliación integradora. ¿Qué permite esto? Un pensamiento crítico. Fortalece también la comprensión y permite construir aprendizajes más complejos y duraderos pues, para cada uno de los educandos. Una frase también que tomé es: el conocimiento no se recibe terminado, sino que se reconstruye continuamente. Bueno. Continuamos. Dentro del mismo, la teoría de Auswell dice: un aprendizaje adquiere significado, no se limita a una asimilación, sino que supone un proceso de interiorización. Acá es donde se introduce otro concepto dentro del constructivismo que estaba, Piaget decía de asimilación y acomodación, y Auswell ya dice de asimilación e interiorización. Nosotros tenemos que interiorizarlo, apropiarnos del conocimiento. En efecto, pues resulta una modificación, un enriquecimiento de la estructura cognitiva. ¿Listos? Bueno, siguiente, Jerome Brun. Acá es aprendizaje por descubrimiento. Es fundamental porque tiene mucha congruencia con los demás, pero toca un tema más específico, que es el tema de dejar que el niño aprenda por esa capacidad de descubrir, esa intención por aprender algo nuevo, por mirar algo que no conoce, por descubrir todo lo demás, por esa curiosidad. ¿Listos? ¿Qué características tiene el descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento? Pues como decía, que promueve la exploración y la curiosidad, estimula el pensamiento crítico, favorece la autonomía intelectual e incrementa la motivación intrínseca. Paso un ejemplo como en los deportes, digamos, como maestra su merced sabe que yo en el momento trabajo no como docente de aula, sino como formador deportivo. Entonces quiero introducirle la temática del pase, un ejemplo en fútbol, y los tipos de pase. Entonces les digo a los chicos, bueno, vamos a hacer estos ejercicios, un ejemplo de desplazamiento, entregar el balón, bajar de piso a mediana altura, altura máxima y todo lo demás. Entonces, ¿yo qué quiero? Que los niños descubran ese tipo de pase, qué pase puedo utilizar en una situación real de juego, y asimismo el concepto como tal. Entonces, a partir de la curiosidad del niño por saber y por de la misma experiencia qué gesto técnico en cuanto al pase puedo usar, es donde se generan los conocimientos pues siguientes. Bueno, acá un papel importante es el docente y el alumno, o el formador en el caso de quienes habla, el formador y el docente, el formador y el alumno, perdón. Entonces el docente diseña situaciones en las cuales el niño
tenga la necesidad de investigar, ¿sí? De descubrir soluciones, de decir, bueno, necesitamos llegar a cumplir cierto objetivo. Un ejemplo de llegar el balón hasta 20-30 metros, entonces, ¿cómo lo hago para realizarlo? Entonces, el papel del docente es diseñar esa estrategia para que el estudiante o el deportista lo pueda hacer. ¿Cuál es el papel del alumno? El niño explora, interpreta qué es lo que yo le quiero decir, organiza sus ideas de acuerdo a la situación y resuelve pues, los problemas dados. Después se introduce el término del gesto técnico, que es el del pase. Allí es importante que el error deja de entenderse como fracaso y se convierte en parte esencial del proceso de construcción del conocimiento. Bueno, acá yo sinteticé un poquito el tema del constructivismo de Brunner. Él también introdujo dos conceptos importantes, que era el pensamiento intuitivo y el currículum espiral. El primero, que era la capacidad de formular ideas o soluciones antes de poseer una explicación completa lógica del formador, que era lo que yo les comenté. ¿Qué genera eso? Favorece la creatividad. Un ejemplo, una situación real, es decir, bueno, los niños pueden coger el balón, lo patean, pero lo alzan, entonces genera que busquen una solución, que a partir de esa solución pues da muchas ideas, pues son creativas. Esto que permite que el estudiante se aproxime, se acerque de manera flexible al conocimiento, ¿sí? O sea, tenga su introducción al conocimiento de manera controlada. Impulsa la formulación de hipótesis, ¿sí? Entonces, a través de que yo lo que hago es generar espacios donde el niño se cuestione, pues pueden surgir muchas hipótesis de cómo aborda el problema. Y pues, ¿qué pasa esto? Que fortalece las capacidades cognitivas del niño, del educante. El otro tema que también se habla en la lectura de Brunner era sobre el currículum espiral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una repetición continua de contenidos y que los contenidos deben ser progresivos, una espiral. Entonces, así mismo como vamos avanzando, pues se le va mejorando los contenidos que se les está asignando. Fortalece la memoria conceptual y favorece la comprensión significativa. Bueno, por último autor tenemos a Ernest von Glaser, que dice que el conocimiento no es una representación exacta de una realidad objetiva externa, sino una construcción que realiza cada individuo a partir de sus experiencias e interacciones con el entorno. En pocas palabras, que no hay realidad absoluta, sino relativa, que todas las construimos de acuerdo a nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros gustos e intereses. Un caso especial es que, un ejemplo, a los niños se les explica que el cielo es azul y que el sol es amarillo, es porque la construcción social se ha determinado de esa manera. Pero si de pronto se le dijera al chico que resulta que el sol no es azul sino es verde, pero el reflejo del agua u otros factores que afectan el color, pues es donde el desarrollo cognitivo pues va a tener unos cambios. Y una frase, un apartado que me llamó mucho la atención es que cada persona interpreta la realidad según sus experiencias previas, lo que hablamos con el tema del color del cielo. Nos plantea también unos principios, dos principios. El primero que es construido por el sujeto, ¿sí? Y el segundo que tiene una función adaptativa y no de representación. El primero, el que es construido por el sujeto, el sujeto no recibe información de manera pasiva, a diferencia del conductismo, ¿sí? El sujeto elabora sus significados a partir de sus experiencias previas y con el nuevo significado. ¿Y qué pasa? Que es donde se genera un proceso de aprendizaje activo, ¿sí? De construcción mental de cada uno de los niños. Y por la segunda parte tenemos que el conocimiento es adaptativo y no representación. ¿Qué sucede allí? Es cuando se organiza la experiencia para facilitar la adaptación al entorno. A través de eso, pues es donde pues, aumenta el nivel de que nuestras construcciones reflejen una realidad objetiva y pues esto con el fin de que sea funcional y viable. Un apartado importante con la teoría del autor que les estamos hablando es del rol del docente y rol del estudiante. Yo lo segregué en 4 partecitas. El rol del docente, entonces, en primera medida, deja de ser
como un orador, ¿sí? Impartir conocimiento, sino se vuelve más un orientador, mediador del aprendizaje, diseñador de experiencias significativas. Es cuando diseña los escenarios óptimos y ideales para esa construcción de conocimiento, y es un facilitador del conocimiento. ¿Cuál es el rol del estudiante? El primero, que no es un ser pasivo, es completamente activo el estudiante. A partir de eso construye sus significados, interpreta la información de acuerdo a lo que recibe del entorno, relaciona nuevos conocimientos con experiencias previas, que todos los autores concuerdan con lo mismo, y participa activamente en su aprendizaje. ¿Sí? El conocimiento lo que dice es que constantemente se está construyendo, pues, a partir de la experiencia propia de cada uno. La cognición situada es un término que se introduce en uno de las lecturas, ¿sí? Y la importancia del mismo. Yo tomé como referencia esta cita de Schum, que dice que los procesos cognitivos no son los mismos en cualquier ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los conocimientos se aplican de acuerdo al contexto. El aprendizaje situado, ¿sí? La cognición situada es el aprendizaje situado. ¿Qué buscamos con eso? Que tenga una aplicación en la vida. ¿Listo? Para que haya una aplicación del aprendizaje, debe generarse 4 factores, o deben haber 4 factores, de los cuales el primero es satisfacción, contexto, comunidad y participación. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer con esto? Que una vez el chico encuentre los escenarios ideales para aplicar el conocimiento que trajo, el conocimiento adquirido nuevamente, lo pueda ejecutar en su entorno. Esto es lo que nos dice el apartado de cognición situada, ¿sí? Un ejemplo, no puedo hablar del mismo ejemplo que tomé en referencia de los animalitos, y que no sea un espacio donde se puedan evidenciar qué animalitos fueron los que yo les orienté a los chicos, ¿sí? O sea, no puedo ir a hablarles a los niños de mamíferos o de ovíparos o demás en ambientes donde no hay animales. Bueno, ¿cuál es el beneficio de la cognición situada? Pues que los estudiantes aprenden cómo aplicar el conocimiento que han aprendido en cada contexto en específico, ¿sí? en cada entorno, en cada situación, pues, real. Un ejemplo, las matemáticas, la sumatoria, que aprendan a aplicar ese conocimiento cuando van y compran, cuando hacen una compra, cuando de pronto les dan billetes para los dulces y todo lo demás. En el tema deportivo, cuando hay situaciones reales de juego, se trata de diseñar espacios para eso. Entonces, ¿dónde se evidencia eso? Que el niño, lo que vimos del pase, lo transporte y lo lleve a un partido, un juego como tal. ¿Listos? Los estudiantes, acá dice, cuando los estudiantes aplican teorías a una situación, ¿sí? Que es lo que les acabo de abordar del ejemplo del pase. Y un beneficio es que los estudiantes pueden aprender a usar y emplear su conocimiento en determinadas situaciones. Todo esto está encaminado es que lo que aprendimos lo apliquemos dentro de la vida. Damos por terminado, o doy por terminado, maestra, la presentación del constructivismo, ¿sí? Dentro de todo es la teoría que más se acerca a mi rol docente, y dentro de todo el aprendizaje por descubrimiento es lo que más me llama la atención, ya que permitimos, en mi práctica como formador deportivo, permito que también el estudiante se genere los espacios donde el niño le dé curiosidad por aprender nuevas cosas. La verdad me gusta mucho cuando se muestra el interés por aprender mucho, por llegar a la clase deportiva y todo lo demás. Muchísimas gracias, maestra, espero haya quedado un poco claro de las ideas de cada uno de los autores. Eso es todo.